Antes de venir para aquí, y esto es real, si quieren les muestro el WhatsApp, recibo un mensaje de mi socio que me dice, ganamos en segunda instancia, dimos vuelta a la sentencia, pero sacaron costas por su orden. ¿Por qué? A veces en las reuniones de este tipo, suele dejarse un poco de lado las costas pensando que es algo secundario, pero quien litiga, quien vive del litigio, sabe que no es tan así. Por empezar, hasta por cuestiones de estadística, en toda sentencia hay un pronunciamiento sobre costas, en todas, o debería haberlo. Y en segundo lugar, ¿cuántos casos se transigen, se deciden, se calculan, se hace estrategia en función de las costas? Al respecto, entonces, quiero decir, voy a dividir mi presentación en dos partes. Primero, una suerte de unas pequeñas precisiones conceptuales, para luego entrar en la reflexión que quiero dejar, que es muy cortita y muy simple. En primer lugar, saber qué son las costas. En esto hay mucha confusión. Parece algo de todos los días, y es de todos los días, pero no por eso se tiene bien aprendido con H en el medio. No todo gasto, con motivo del juicio, es costas. Para ir al tribunal tomo un taxi, eso no es costa, pero el adelanto de gastos que me pide el perito o los honorarios del abogado sí lo son. Entonces, como regla general, tenemos que saber que las costas son solo y tan solo los gastos que exige o que son consecuencia directa e inmediata de la sustanciación del proceso, y no otra cosa. Colegas, no pongan más en la planilla los honorarios del escribano que me hizo la constatación antes de empezar el juicio. Eso no es costa. En todo caso, si quieren recibir un reembolso, tendrán que ponerlo como un punto en la demanda para que así sea. Pero no es costa judicial. Costa judicial es solo y tan solo lo que nace del proceso y no otra cosa. En segundo lugar, algo importante a tener en cuenta es, si yo les digo, ¿quién le corresponde pagar costas? Y tú me vas a decir, el vencido. Cuidado, hay dos momentos que hay que diferenciar en las costas. ¿Cuándo tengo el vencido? ¿Cuándo aparece el vencido? En la sentencia. Pero hasta la sentencia desarrollo el proceso. El proceso genera gastos. ¿Quién los paga? Hasta ese momento existe o se desarrolla o aparece lo que llamamos el desembolso de costas. ¿Quién de los litigantes tiene que pagar a los terceros los gastos que cada uno de los actos insume? El actor, el demandado. En general esto no se trata, y si van a las leyes, los códigos procesales no tienen normas generales al respecto. Podemos encontrar, por ejemplo, si hay que pagar al empezar el juicio una tasa de justicia, tendremos que acudir posiblemente al Código Fiscal o la ley tributaria del caso. Alguna jurisprudencia habla, por ejemplo, del interés y decide que corresponde a uno u otro según el interés. Otros lo prevén perfectamente. Por ejemplo, en mi provincia hay una norma muy precisa al comenzar que dice: cada litigante deberá satisfacer las costas generadas a su instancia o causadas a su instancia y la parte que le corresponde en las comunes. Esto significa que desde que empezó el juicio, el litigante que insta, que promueve un acto, tiene que pagarlo. Eso es desembolsar. ¿Pagarle a quién? Al tercero, no a la contraparte. Cuando termina el juicio, ahí sí el juez tiene, todas las normas procesales, los códigos prevén esto, el deber del juez de pronunciarse sobre las costas aún sin pedido de parte. ¿Esto qué significa? Que el juez tiene que emitir una sentencia de condena en costa o de reembolso de costas. En ese momento el juez, con su sentencia, con su imposición de costas, genera una obligación que no existía hasta ese momento, y es una obligación de reembolso. Determina quién de los litigantes, actor o demandado, debe reembolsar al otro lo que ese otro desembolsó hasta el momento de la sentencia. Son dos momentos distintos. En el primero es una obligación de las partes frente a tercero y normalmente de origen legal. La segunda es una obligación de fuente judicial, nace con el juez, hasta que el juez no se pronuncia, no existe esa obligación, y de las partes entre sí, una respecto de la otra. Cuando hablamos del problema de costas, nos referimos fundamentalmente a este último, a la sentencia que impone costas, a la que genera o crea
la obligación de reembolsarles. ¿Cómo se toma esa decisión? ¿Con qué fundamento? En este tipo de ámbitos siempre, o hasta incluso en el ejercicio de la profesión, hacemos mucho uso de la frase del sintagma del debido proceso, el derecho de defensa en juicio. Pero si ustedes se ponen a pensar, la sentencia sobre costas se dicta sin juicio previo. Cuando llegan a la sentencia, el juez dice, ¿quién perdió? Fulano de tal, condena en costas. ¿Se sustanció eso? No se sustanció. Sustanciar no es pedir en la demanda condene con costas y en la contestación rechace con costas. Eso no es sustanciar. Sustanciar implica escuchar a una parte, escuchar a la otra, probar y argumentar sobre la prueba. Obviamente no se puede hacer eso porque el fundamento de hecho con el que implica la aplicación de las costas nace recién en la sentencia. Es ahí cuando está el vencimiento. Hasta tanto no se puede discutir. Sin embargo, se imponen sin escuchar a las partes. Esto tiene una razón histórica. Cuando terminaban los juicios, inmediatamente se generaba un nuevo juicio para reclamar el reembolso de lo que se había gastado. Entonces, por cuestiones económicas, se apuntó a decidir inmediatamente la cuestión de costas. Ahora bien, se acepta que se dicte una resolución que crea una obligación muchas veces onerosa, muy onerosa, sin escuchar previamente a las partes, sin posibilidad de discusión de las partes. ¿Cómo se mitiga esto? ¿Cómo se atenúa? ¿Cómo se hace más tolerable o digerible? En principio por dos vías. Y esta es la reflexión a la que apunto. Por un lado, hacer que sea lo más objetiva posible. ¿Qué significa que sea objetivo? Que la imposición responda a un hecho que exceda o que esté fuera de la decisión del juez. El hecho objetivo de la derrota, del vencimiento, es objetivo. Pero no solo eso, el fundamento de esa regla tiene que ser también objetiva. Antiguamente se tomó el vencimiento como un indicio o como una presunción de culpa o dolo en el litigar. Es decir, era una regla objetiva, pero con fundamento subjetivo. Chiovenda fue el que dijo, no, en realidad no hay que ver si tuvo culpa o no tuvo culpa. Lo que necesitamos es que el actor o el demandado, el que gane el juicio, salga incólume del juicio. Que el derecho que se declaró y se reconoció no se vea detraído por los gastos del juicio. Si me dicen que tengo que ganar 100 y para eso tuve que pagar 20, terminó cobrando 80. Entonces, con ese fin, el objetivo es que el derecho declarado permanezca íntegro. No interesa la actitud, el porqué o la razón por la que litigó quien perdió. En este ámbito se hacen lógicamente incongruentes todas aquellas excepciones que apuntan a la no culpa de uno de los litigantes y modifican este régimen de imposición. Esto es letra de la ley. En todas las normativas en general se acepta lo que comúnmente se conoce como razón plausible para litigar. En rigor, es una pauta de excepción subjetiva en un régimen que debería ser totalmente objetivo. Es letra hoy vigente en la ley, pero es incompatible con la finalidad y por el estado en que la forma en que se toma la decisión de costas. El otro aspecto, y le agrego una más, hoy en día no las vi en ninguna normativa, pero hay quienes proponen algunas reformas que el juez imponga costas según el argumento tomado en la sentencia. Con lo cual, si yo, actor, gané, pero el juez decide con un argumento distinto del que yo esgrimí, aunque yo gane, costas por su orden. La otra forma de mitigar esta decisión adoptada sin debate previo está en permitir una amplia revisión por vía recursiva, cosa que en general se ve, sobre todo por la jurisprudencia, a veces retraída, poco limitada. Se argumenta, por ejemplo, que las costas son accesorias de lo principal, entonces que si lo principal es inapelable, las costas también lo son, cuando son cosas distintas. La accesoriedad nace exclusivamente en cuanto a la existencia. Si hay un vencido, obviamente condena en costas. Si no hay vencido o cambia quién es el vencido, va a cambiar
el régimen de costa, pero no dice nada la ley que dependa un recurso del otro. Con lo cual, esta adopción económicamente conveniente, sistemáticamente conveniente en cuanto a que se resuelve sin escuchar a las partes, aunque no debería ser así, tiene que ser necesariamente mitigada por esos dos aspectos, con un régimen puramente objetivo, tanto en la regla cuanto en el fundamento que la sostiene, como en una amplitud necesariamente, iba a decir amplia, pero sería una redundancia, ¿no? Del régimen recursivo. De otro modo, un juez que dispone por razón plausible para litigar costas por su orden cuando hay un vencido y hay un vencedor, ocasionaría lo que escuché muchas veces en las clases de Adolfo de Alvarado: el juez haría beneficencia con plata ajena. Muchas gracias, colega, han sido muy amables.